Ahora vamos a desarrollar el último punto de esta clase, que son las evidencias internas y las evidencias externas. Iniciemos con las pruebas o las evidencias internas que demuestran que la Biblia es la palabra de Dios. Vamos a hablar de 4 puntos que internamente demuestran que es un libro que ha nacido de la mente y del corazón de Dios y ha sido siempre guiado y vigilado por el Espíritu Santo de Dios en todo su proceso de formación. La primera prueba interna que tenemos es lo que ella misma afirma. Ella afirma ser inspirada por Dios. Y para eso quiero que leamos 2 citas bíblicas, que son las 2 citas más poderosas para demostrar lo que ella misma dice sobre su inspiración. Y es la segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículo 21, dice: porque la profecía no ha tenido su origen en la voluntad humana, sino que los profetas hablaron de parte de Dios, impulsados por el Espíritu Santo. Está hablando en este caso esa revelación que tuvieron los autores de la Biblia. Dice que no hablaron impulsados por la mente humana, sino que hubo un acto, una intervención de Dios y hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Y la otra cita también muy importante la encontramos en la segunda carta a Timoteo, capítulo 3, versículo 16. Dice: toda la escritura, Antiguo y Nuevo Testamento, es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en la justicia, a fin de que el siervo de Dios, la sierva de Dios, esté enteramente capacitado para toda buena obra. Así que lo que ella misma dice sobre sí es que ha sido inspirada por Dios. También un detalle importante: en la Biblia encuentras aproximadamente 2000 veces solo en el Antiguo Testamento la frase "y dijo Dios". Cada vez que alguien, un autor, hablaba, utilizaba esta frase: "y dijo Dios". Así que esto es una señal contundente de que los profetas hablaron bajo inspiración divina. La otra evidencia interna es su unidad de pensamiento. ¿Cómo es posible que un libro escrito en un periodo de tiempo aproximadamente de 1600 años, donde intervinieron 40 escritores con culturas, con niveles sociales totalmente diferentes? Hubo escritores reyes, estadistas, pescadores, médicos, y a pesar de todos estos elementos que pudiesen ser elementos contradictorios y obstáculos para escribir un libro que tenga una unidad perfecta, ¿cómo es posible? Es posible porque la Biblia es inspiración divina. Por lo tanto, toda ella, todo su conjunto apunta a algo básico, apunta a un solo objetivo. ¿Sabes cuál es? El plan redentor de Dios a través de su Hijo amado Jesucristo. Todo el Antiguo Testamento nos habla de un Mesías, de un profeta que vendría. El Nuevo Testamento lo confirma, escribe su historia y todo lo que es capaz de hacer un pueblo, personas que creen en él, y toda ella pues solo busca una sola cosa: revelar a Jesucristo como el Hijo de Dios. El punto C, como otra evidencia interna, es su inigualable frescura.
Hay libros, es verdad, libros humanos escritos por grandes poetas o científicos o escritores. Es verdad que te apetece leer 2 o hasta 3 veces, pero la palabra de Dios tiene una frescura inigualable y es como un manantial de agua viva. Jesús dijo, mis palabras son espíritu y son vida. Manantial de agua fresca y saludable, donde la mayoría de los seres humanos de todos los tiempos han acudido a nutrirse y a refrescar su ser espiritual. Cada vez que yo leo la palabra de Dios tengo una experiencia extraordinaria. Mi fe es fortalecida, mi mente es renovada, mi espíritu es confrontado, animado, fortalecido. Cada vez que leo la santa palabra de Dios, soy diferente. ¿Sabes por qué? Porque la Biblia es la palabra de Dios, ha sido inspirada por Dios. El cuarto o el punto D, como evidencia interna de que ella es inspiración de Dios, es sus muchas profecías cumplidas, pues las profecías cumplidas muestran que Dios conoce el futuro y lo revela con propósito. Cuando Dios revela algo es para que haya un precedente, una evidencia. Confirma que la Biblia no es producto de la imaginación humana. Podemos tener mucho don de sospecha, mucha suspicacia en creer que algo puede ocurrir y tener la alevosía de escribirlo, pero las profecías en la Biblia tienen una exactitud y unos detalles sorprendentes. Refuerzan que la autoridad y la veracidad de las escrituras. Cada profecía cumplida demuestra eso, que la Biblia tiene autoridad porque es Dios que está hablando y por lo tanto es veraz. Y por último, las profecías cumplidas validan a Jesucristo como el Mesías prometido, porque la mayor profecía de la Biblia era esa simiente, ese hijo que salvaría al mundo de sus pecados. Isaías 46 del 9 al 10 dice, Él declara, yo soy Dios, anuncio lo por venir desde el principio. Las profecías de Dios no son algunas menciones al azar genéricas de que, bueno, a lo mejor ocurrirán guerras, habrán enfermedades, eso siempre ha existido en toda la historia de la humanidad. La Biblia habla de profecías muy, muy específicas y quiero que analicemos algunas de ellas, sobre todo relacionadas con Jesús, el Hijo de Dios, que es el objetivo principal de la revelación bíblica. Y veamos cómo en el Antiguo Testamento se dieron detalles sobre él y cómo en el Nuevo Testamento son confirmadas por esos hombres que lo vieron, que lo escucharon, que estuvieron con él. Por ejemplo, el nacimiento virginal lo profetizó Isaías en el capítulo 7, versículo 14. En Mateo lo escribe como confirmación de lo que Isaías dijo en Mateo 1 del 20 al 23. ¿Dónde nacería Jesús? En Belén. Miqueas capítulo 5 versículo 2 lo profetiza, lo registra Mateo capítulo 2 versículo 1. Zacarías profetizó que sería traicionado por 30 monedas de plata. Mateo lo confirma en el capítulo 26, versículo 14 al 15. Su crucifixión, cuando en ese tiempo todavía no se utilizaba la crucifixión como método para matar a las personas, pues el salmista en el capítulo 22, versículo 16, lo profetiza. Dice que Jesús moriría en una cruz. Podían haber dicho que moriría de un infarto, de una enfermedad, que alguien le clavaría un puñal en el corazón. Hay 1000 formas de morir, pero el salmista fue preciso, en una cruz. La crucifixión. Juan 19, 18 lo confirma.
Y otra profecía también importante a nivel de la historia de la humanidad es un acontecimiento importante que fue la destrucción del templo. Jesús lo profetizó. En Mateo 24:2 dijo, no quedará piedra sobre piedra de este lugar, un lugar idolatrado por el pueblo judío. Fue una profecía que se cumplió 70 años después. Por lo tanto, podemos decir que hay 4 pruebas internas de que la Biblia es la palabra de Dios. La afirmación que ella dice sobre sí misma, de su inspiración, la unidad de pensamientos a pesar de la intervención de tantos autores en periodo tan largo de 1600 años. Incluso muchos de ellos no pudieron leer lo que otros escribieron, pero siempre hubo un hilo conductual, siempre hubo una idea central. Qué extraordinario, este aspecto es uno de los que más me gusta y me apasiona de la palabra de Dios. La frescura inigualable. Si estás angustiado, preocupado, no tienes fe, ve a la palabra de Dios, ve a ella y verás cómo tu espíritu recibe fuerza, tu mente es transformada. Y las profecías cumplidas, no hay una mente tan audaz para poder dar detalles. Y no solamente, evidentemente, hubo una profecía, una cantidad de profecías de diferentes autores que con mucha veracidad fueron cumplidas. Así que las pruebas internas nos demuestran que la Biblia es la palabra de Dios.